Días compañeros, mi grupo está conformado por mi compañera Camila Calderón. y mi persona, Kevin Quiroz. Nuestro tema a discutir es el análisis financiero, el cual está desglosado en los siguientes subtemas o subíndices. Tenemos flujo de caja, estado de resultado, análisis de riesgo e intangibles, balance, estrategias financieras. Evaluación integral del proyecto, evaluación de contado, evaluación con financiación, análisis de estructura financiera, análisis de sensibilidad, evaluación global y algunas advertencias y recomendaciones. Para empezar, voy a explicar lo que vendría siendo el análisis financiero. Su objetivo principal es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. A su vez, determinar en el caso de que se use una financiación. Otro propósito es el análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de proyecciones financieras. Para estos propósitos deben cumplirse las etapas que se describen a continuación. El flujo de caja es, sin lugar a dudas, la herramienta que permite determinar las necesidades reales del capital en los distintos momentos de desarrollo de la empresa. El flujo de caja compara los ingresos recibidos y los egresos pagados. El flujo de caja se debe hacer una vez por mes, durante toda la etapa de construcción, montaje y al menos durante un año de operación se debe cubrir un periodo fiscal completo. Este vendría de enero a diciembre del año vigente. Su estructura es la siguiente. El siguiente cuadro muestra un esquema básico para un flujo de caja. La mayoría de los datos básicos que contiene provienen de los presupuestos indicados en el análisis económico, pero hay algunos que no están calculados y que tienen relación con otros estados financieros proyectados. Por ejemplo, los impuestos de renta y complementarios solo se pueden determinar al realizar el estado de resultado. Los gastos financieros y los pagos de capital se determinan una vez calculadas las necesidades de préstamo, es decir, se basan en el resultado del flujo de caja, pero los gastos financieros afectan el estado del resultado y por lo tanto es necesario trabajar simultáneamente en el flujo de caja y en el estado de resultados. Al definir las fuentes de financiación externas es absolutamente necesario establecer contactos con las entidades crediticias para definir en forma muy precisa las condiciones específicas de los créditos. A continuación, estado de resultado. El estado de resultado muestra a nivel de caución las utilidades producidas por la empresa en cada periodo de análisis. Básicamente, compara ingresos con costos y gastos en un periodo fiscal de la empresa. Adicionalmente, produce como resultado el valor de impuesto de renta. Veamos entonces un esquema básico. El estado de resultado requiere una periodicidad diferente a la del flujo de caja. Se tiene que realizar solo al final del ciclo tributario. El cuadro 7.17 presenta un esquema básico para la elaboración del estado de resultados. Como podemos observar, este estado de resultado es básico y está compuesto por ventas netas, un valor de inventario final de materias primas, menos un valor inicial de inventario, menos valor de compras, más un valor de inventario, menos un valor de inventario inicial, menos costo de mano de obra, menos gastos de fabricación, igual a gastos de administración y ventas, menos gastos financieros, menos deducciones tributarias, esto es igual a la utilidad gravable, menos impuestos, igual a utilidad neta. El balance muestra el estado de las diversas cuentas al final de cada ciclo tributario. Los datos para este se toman en lo fundamental del flujo de caja, del estado de resultados y de algunos de los cuadros realizados en el análisis económico. Se tiene que hacer un balance al inicio de la empresa y luego se tienen que hacer balances cada final del ciclo tributario. Al final mostraremos un cuadro en el cual representa un esquema básico para el balance.
El balance tiene un papel fundamental ya que muestra la validación de las cifras de los otros estados financieros. La mecánica de trabajo con estos tres estados es seguir año tras año el siguiente proceso. Elaborar el flujo de caja con la periodicidad requerida. Elaborar cada 31 de diciembre o cada final del ciclo tributario el estado de resultado. Elaborar cada 31 de diciembre o cada final del ciclo tributario el balance. Si el balance no cuadra, hay que revisar en detalle cada año los tres estados y no se debe pasar al año siguiente hasta que el balance cuadre. Las estrategias financieras. Los recursos financieros no llegan solos, hay que conseguirlos y por ello se requiere una estrategia financiera clara donde se debe indicar fuentes de financiación contactadas y con resultados favorables, como socios, familiares, amigos, inversionistas, capital de semilla, capitales de riesgos, entidades financieras, gobiernos, fundaciones, ONG, etc. También condiciones que financien los recursos conseguidos. También así implementar estrategias para la consecución de garantías y estrategias previstas para los recursos faltantes y los costos de dichas estrategias. También ofertas a socios e inversionistas en términos de porcentaje accionario, posiciones en junta directiva y en gestión, política de dividendos, planes de salida, entre otros. Y por último, mecanismos de consecución de recursos, rondas de financiación, prestaciones, mercado de capitales, etc. Análisis de riesgo e intangibles. Su objetivo es identificar las variables y los factores que están sometidos a una probabilidad importante de cambio y estimar la magnitud potencial de dichos cambios más las acciones correctivas que se podrían tomar en caso de esas variaciones. Asimismo, analiza aquellos factores que por alguna circunstancia no han sido incluidos en otros análisis. La identificación de estos cambios es fundamental para el análisis de sensibilidad que se presentará más adelante. Este análisis se debe realizar con la mayor honestidad, pues de él saldrán identificados los puntos débiles del proyecto y las acciones correctivas necesarias. Este análisis es la medicina preventiva para el proyecto y le da al empresario la posibilidad de tener planes de acción alternos para la dirección de la empresa. Los riesgos básicos y sus componentes se describen a continuación. Condiciones del entorno. Cambios macroeconómicos, cambios en políticas de gobierno, cambios en estímulos y apoyos. Riesgos de mercado. Cambios desfavorables en el sector, surgimiento de mejores productos, reducción del número de clientes, surgimiento de nuevos productores, posición relativa en el mercado. Riesgos técnicos. Desarrollo oportuno del producto, fuentes de materia prima e insumos, obsolencia de equipos, problemas de mantenimiento de equipos, servicios auxiliares como agua, electricidad, etc. Riesgos económicos. Reducción del precio del producto, incremento en el costo de materias primas e insumos, crecimiento del valor de los equipos, efectos de evaluación en insumos importados, incremento en los costos de producción, cambios en costos laborales. Riesgos financieros. Demoras en los aportes de los socios, demoras en los desembolsos de las entidades crediticias, incremento en el costo de capital, exigencias sobre garantías, reciprocidades, etc. Reducción en los periodos de pago del préstamo. Evaluación integral del proyecto. La evaluación integral del proyecto tiene como objetivo central determinar los principales indicadores de factibilidad del proyecto, hacer un análisis sobre los efectos que, según esos indicadores, tienen cambios en las variables del proyecto. Para esta etapa es conveniente desarrollar otro estado que se denomina flujo de caja totalmente neto. Flujo de caja totalmente neto. Este es un estado mixto, pues parte de elementos generados en el estado de resultado que, como se sabe, es causado e incluye algunos elementos que se asocian a procesos de caja.
Una descripción más detallada de esto se puede ver en Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. Como se muestra en el cuadro 7.19, se presenta un esquema básico de elaboración de flujo de caja totalmente neto. Uno de los datos más difíciles para este análisis es la estimación del valor de mercado de la empresa final del periodo de análisis. Primero, porque, como ya se indicó, el empresario no acostumbra a pensar en vender su empresa. Y segundo, porque la estimación del valor de mercado de la empresa implica un proceso de valoración del potencial económico de la organización en años futuros, para los cuales no se ha hecho una proyección. Evaluación de contado. La evaluación de contado tiene como fin tratar de analizar el proyecto propiamente dicho, sin recursos externos de financiación. Para esto deben hacerse las proyecciones financieras y los flujos de caja totalmente netos, sin préstamos, sin incluir gastos financieros ni pagos de capital. A partir de allí se calcula Tasa de retorno descontada de los flujos de caja. Valor presente neto a la tasa mínima de retorno o TRM, definida por el grupo empresarial. Periodo de pago al 0% y periodo de pago descontado a la TRM. Puntos de equilibrio económico a la tasa mínima de retorno para variables más importantes. Balance de proyecto. Continuamos con la evaluación con financiación. En esta sección se estudia una empresa con apoyo de recursos financieros externos para analizar el balance o el efecto de la palanca financiera. Consiste en utilizar algún mecanismo, que el más común es la deuda, para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Listo. Seguimos con análisis de estructura financiera. Teniendo entonces razones financieras, estructura de capital y planes de contingencia sobre la estructura financiera y de capital. El análisis de sensibilidad. En el momento en el cual se deben tomar decisiones sobre qué herramienta financiera se debe invertir los ahorros, es primordial conocer los distintos métodos para obtener el valor del grado de riesgo que presentará dicha inversión. Existe un análisis muy frecuente en la administración financiera llamado análisis de sensibilidad, el cual permite visualizar inmediatamente las ventajas y desventajas económicas que posee algún proyecto. El análisis de sensibilidad es un método aplicable de igual manera a las inversiones que no son productos de instituciones financieras, por ejemplo, los bancos, por lo que también se puede usar para casos en que un familiar o amigo o compañero nos ofrezca una opción de inversión para un negocio o un proyecto específico. Evaluación global. Para ella, el empresario debe tener convicción sobre su idea, pero no se debe dejar cegar por los signos negativos que puedan surgir alrededor de la empresa. Es necesario estar listo y dispuesto a recibir con beneficio de inventario las críticas, los comentarios y las recomendaciones que se generen durante el proceso de creación de la empresa. La decisión final es la de cada empresario, pero para esa decisión es necesario escuchar o recibir los siguientes consejos. Escuchar cuidadosamente las críticas, pedir que las precisen y que, de ser posible, sugieran ideas para solucionarlas. Sopesar los argumentos con todo cuidado y decidir si los cambios sugeridos son apropiados. Revisar su plan de empresa y analizar si está siendo realista u optimista. Hacer los cambios que su razón le indique y no lo que su corazón le sugiera. Una vez que tenga a la vista todos los elementos indicados en este capítulo,
podrá formular una decisión integral sobre la factibilidad de la empresa en análisis.